11:10 de la mañana ya, y en la sección de decoración la vamos a dedicar a los originales y a las copias. Hay determinados muebles que pensamos que son actuales y proceden muchos de ellos de primera mitad del siglo XX y además están hechos por diseñadores muy reconocidos. Vamos a hacer una catalogación y para eso tenemos a Chus Fernández. Chus, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, viernes. Ay, qué bien, qué alegría. Sí. Aunque pasa la semana muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a aprender mucho contigo porque hay muchos muebles que nosotros pensamos, bueno, que al final son de nuestro tiempo, son actuales, pero claro, aquí, al igual que los bolsos, al igual que muchas cosas, hay réplicas y muy bien hechas. Sí, bueno, hay un montón de muebles que se utilizan hoy en día, que además los vemos en muchos bares, restaurantes, en residencial, que son muebles, son iconos de la historia del diseño industrial. Son muebles que han sido diseñados por los mejores arquitectos y diseñadores del siglo XX y en realidad hay mucha gente que lo desconoce. Y luego también tenemos ese rango de precios de lo que vale un original, porque tiene ese valor, porque claro, tiene esa artístico. calidad, y una réplica que le cambian 4 cosas, se saltan la patente y cómo lo venden. Bueno, ¿no? Y las calidades también. Por supuesto, la calidad y todo, ¿no? Pero que en realidad hay un montón de muebles que la gente lo desconoce y dice, ay, mira, esta silla qué moderna. Sí, es moderna porque se concibió en el modernismo, que es principio del siglo XX, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito y, si te parece, empezamos por Le Corbusier, por ejemplo. Venga. Pues bueno, Le Corbusier es, yo creo que es el arquitecto más conocido del siglo XX, el que le dio un poco la vuelta a todo, el que cambió completamente el concepto de la arquitectura y empezó con el modernismo. Pues él, aparte de ser arquitecto, era un artista, escultor, pintor, diseñador, hizo de todo y entre otras muchas cosas, pues diseñó muebles, ¿no? Tenemos varios muebles muy icónicos, como la chaise longue, la silla larga. Fíjate que ahora todos utilizamos. Sí, la chaise longue, que él la diseñó, no solo la diseñó junto a su primo y junto a otra diseñadora que se llama Charlotte Perriand, que esta diseñadora se ha mantenido muy en la sombra, como muchas mujeres que diseñaban y eran importantes, y eran a lo mejor la cabeza pensante, pero no, se quedaban un poquito Esto en la sombra. Esto lo vemos en todos los ejemplos, en la literatura, en todos los campos, y aquí igual. Aquí estamos viendo la chaise longue de Le Corbusier, que al final pues es un cambio radical. ¿Esta fue la primera? Sí, esta es la chaise longue de Le Corbusier. Y es un cambio radical de concepto, empezando a utilizar metales, tubos de acero, colchonetas de piel, de cuero, cuando hasta entonces todo se hacía pues con madera ensamblada, encolada, con tapicerías, pero no era este concepto, ¿no? Esto fue una auténtica revolución. Sí. Y bueno, y todos estos muebles tienen una patente que actualmente pues la tiene un distribuidor, en este caso es Cassina, y bueno, los precios pues te puedes imaginar, ¿no? Claro, los precios, ¿cuánto puede costar una auténtica? Pues mira, una original, depende del acabado que tú elijas, puedes empezar desde 4.500 euros para arriba, son por encargo casi siempre, a no ser que pidas la típica que puedan tener en stock y demás, y las réplicas las puedes encontrar desde 500 euros. ¿Cómo hacen la réplica? Pues cambian un tubo, cambian un tornillo, cambian una dimensión, incluso las réplicas se están haciendo ahora un poquito más grandes, porque la estatura media del ser humano ha crecido 10 centímetros entonces hasta ahora. Entonces, al final, muchos muebles de aquella época con esas dimensiones se quedan un poco pequeños, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos a Le Corbusier. Y también tiene otros muebles también muy conocidos. Todos sus muebles los designa con sus iniciales LC, que es su seudónimo, no es un nombre real, Le Corbusier es seudónimo, seguido de un número. Y luego también tenemos, por ejemplo, estamos viendo ahora mismo los primeros bocetos de la butaca, butaca LC2 de Le Corbusier, también hecha con tubos de acero y con colchonetas de Fíjate, esta piel. la tenemos en muchos rincones, ¿no? Claro. Dijiste que fue toda una revolución, pero ¿fue un éxito de ventas en su momento? Fue un éxito para los que se aventuraban, ¿no?, a cambiar totalmente el estilo.
pero es que son muebles que yo creo que han ido increciendo con el paso del tiempo. Se ha reconocido más. Sí. Y bueno, es que hoy en día el que tiene un original tiene una pieza de museo. Tiene un tesoro al final. Claro, tiene una pieza de arte, al final es arte en tu casa. Bueno, vamos con otro también icónico, hoy son prácticamente todos, como es Charles and Ray Eames, ¿no? Sí, el matrimonio Charles y Ray Eames, que es un matrimonio estadounidense, que nacieron a principios del siglo XX y fallecieron en los 70. Y bueno, él era profesor de la universidad y estaba casado, la conoció a ella que era alumna suya, se enamoraron, se divorciaron y bueno, ya han hecho una de las parejas más icónicas, más importantes en cuanto al diseño industrial. Además también fue director de cine, o sea, una persona, un artista... Bueno, como Le Corbusier al final. También, en este caso el cine. Mira, pues ellos, por ejemplo, diseñaron, estamos viendo ahora mismo aquí, la Lounge Chair, que es una silla que está inspirada el sillón inglés de club típico. Quisieron hacer una silla con materiales nobles, diferente, algo más moderno, y que fuese un icono totalmente. Entonces, al final, cada diseño de estos llevaba años incluso, ¿no? Y además de la fabricación y todo, porque incluso las maquinarias que tenían y todo no hacían posible la fabricación, era todo manual. En serie no era posible entonces. Y esta silla también hemos visto muchísimas réplicas y el precio de una silla de estas original pues puede ser como unos 7.000 euros aproximadamente y luego la puedes encontrar en réplica por unos 700 o así. A partir de ahí puedes encontrar, pues, si coges algo que sea un poco más específico, te puedes ir a 10.000 euros. O sea, son diferencias de precio muy grandes. Es la diferencia entre tener una obra de arte o tener lo que llaman algunos imitación o inspiración porque les parece muy fuerte la palabra falsificación, copia aunque directamente. Realmente pues hay gente que dice que son falsificaciones, ¿no? Que es como una palabra más agresiva y más... Pero es lo que es, al final. Es lo que es. ¿España es un mercado importante para este tipo de muebles o más Estados Unidos? Bueno, este tipo de muebles en el mundo entero, en realidad, porque además es que es un mueble que no ha envejecido, es que es actual, es moda, siempre es un clásico, lo puedes poner donde lo pongas, que te va fenomenal y además en muchos estilos decorativos. Y luego tenemos la silla, la Plastic Chair, la silla que se llama DSW, que es que todo el mundo la conoce como la Eames, el nombre de ellos, Plastic Chair. Bueno, pues esta silla ganó un premio, hubo un concurso en el MoMA, en Nueva York, en el año 1950, de mobiliario low cost. Ya entonces... Ya en su momento. Sí, y ellos lo ganaron. Entonces no se utilizaban ese tipo de materiales para fabricar y ellos quisieron hacer una silla que fuera asequible a todo el mundo con materiales que no fueran tan caros y que se pudiera fabricar en serie. De hecho, esta silla fue la primera silla que se fabricó en serie en el mundo en el año 1950. Los primeros modelos eran de fibra de vidrio y luego ya han ido evolucionando y actualmente son de polipropileno. Lo que es la carcasa, el asiento, todo el mundo lo conocerá, tiene la variante del asiento normal, luego tiene la variante del reposabrazos y luego también incluso, depende de la pata, hasta con mecedora. Las patas, las originales y las más conocidas, son estas patitas de madera con los alambres cruzados para darle estabilidad, pero luego hay otra pata que es toda de alambres, que se llama la pata Eiffel, por ejemplo, porque recrea un poco la Torre Eiffel. Hay patas de tubo de metálico lacado en hierro, hay muchas variantes, pero esta silla, por ejemplo, yo conozco mucha gente que hoy en día que dice que es un diseño que ha salido nuevo. Fíjate, es que no ha envejecido nada, al contrario. Para nada. Y bueno, estas sillas tú la puedes encontrar una réplica de este estilo por 20 euros. Claro. En ¿Y la original ahora cuánto cuesta? La original puede estar entre 400, 700 más o menos, depende del tipo de pata que tenga. Luego también las han sacado con el cojincito acolchado, tapicería, han ido haciendo variantes. Y esto lo comercializa Vitra. Dices que era low cost en su momento y ahora ha pasado a ser un elemento. Sí, claro, porque ahora ya, o sea, lo que es, mira, esta es la pata que te digo yo, Eiffel, que recrea un poquito hacia la Torre Eiffel. Es una silla que en su momento, pues, ten en cuenta que los muebles antes se hacían de manera artesanal, los carpinteros, o sea, no había fabricación en serie, entonces al fabricar algo en serie ya sí que se podía rebajar un poco el precio. ¿Qué pasa? Que hoy en día esto, el tener su patente, el pagar su patente, los derechos... de coleccionista. Claro, bueno...
es que hay que pagarlo, está claro. Luego te vas y te la compras por 20 euros en Amazon y también la tienes en tu restaurante que tienes 100 iguales, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un poco Y mucha gente se piensa que esta silla es de diseño reciente. Sí. Bueno, es una pieza que hemos visto en muchísimos lugares, incluso en restaurantes, como tú dices, ¿no? Vamos ahora con el último director de la famosa escuela de diseño Bauhaus. Sí, Mies van der Rohe, el famoso menos es más. Bueno, pues Mies van der Rohe estuvo trabajando en Europa hasta que se marchó cuando la invasión nazi a Estados Unidos. Fue director de la escuela Bauhaus y allí pues tuvo muchos alumnos aventajados que también participaron con él en todos sus diseños y fue el creador de la silla Barcelona, que la silla Barcelona, bueno, él fue el diseñador del pabellón de Alemania para la Expo de Barcelona de 1929 y de ahí se quedó. Y en ese pabellón diseñaron esta silla que es una maravilla y la mostraron en la Expo del 29 y de hecho esta silla, estos son los primeros bocetos, de hecho esta silla fue donde se sentaron los reyes de España cuando visitaron el pabellón, fue utilizado como trono, o sea, imagínate, esta silla es un icono del diseño. Y aquí hay que hablar de otra mujer que también se ha mantenido en la sombra y otra mujer que también fue discípula suya y que al final él se divorció de su mujer y estuvo con ella. Bueno, la historia se repite. De película, se llama Lily Reich. Y esta mujer, cuando él se marchó a Estados Unidos, se quedó en Europa e incluso ayudó a... Bueno, tiene una historia bastante interesante, que ayudó a alguna familia judía a escapar. Acabó en un campo de concentración y bueno, pues esta mujer se ha descubierto sobre los años 80 que en realidad la mayoría de los bocetos eran suyos, eran diseños suyos. Y tiene una historia muy interesante, la verdad. No, y los diseños... Bueno, ya estamos hablando de la mesa de centro Noguchi. Nos hemos pasado ya al siguiente, es que me estoy enrollando mucho. Pues con este vamos a cerrar, porque es que muebles tenemos para hacer varios capítulos. Seguiremos hablando de esto. Vamos a cerrar con esta mesa centro. Pues esta mesa es un diseñador estadounidense, pero de origen japonés, Isamu Noguchi. Y esta mesa también estaréis hartos de verla, y desde 1944. Y es una mesa pues, que tiene un diseño un poco irregular, con formas redondeadas, la base es de madera, de fresno, arce, o no sé qué otra madera, no lo sé. Hay varias maderas diversos. nobles y la tapa de cristal y bueno, también es una silla pues totalmente plagiada por... Sí, muy polivalente y que la hemos visto también. Y mucha gente que esto, por ejemplo, tampoco se conoce, se piensa que es un diseño nuevo y es un diseño pues que es de mediados del siglo XX. Y bueno, pues también lo mismo, la réplica, puedes encontrar una réplica, que digo yo, a lo mejor por 300, 400 euros y la mesa pues vale 3.000, 2.000, depende de la madera que utilices y bueno, pues la verdad que hay historias muy interesantes. El que se lo puede permitir tiene una pieza de arte en su casa y el que no le importa tener una falsificación o réplica, según lo quieras llamar, pues... Sí. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Sí, sí. Bueno, lo seguiremos desgranando en otros programas. Pues Chus, gracias, buena semana. Igualmente.